Hola amigos, qué gusto saludarles en este viernes de producción. Cheques escolares, ¿es una buena o una mala política para Venezuela? A mí ese tema me interesa muchísimo y hoy he querido e invitado a un grupo de amigos eh, que tienen además una visión interesante sobre esto porque eh, todos son defensores de la libertad. Todos creen en gobiernos limitados, todos creen en que las personas deben construir su propia vida, su propio proyecto de vida y hacerlo de manera autónoma, eh, Ujú. libre y además de eso responsable. Y la opinión de ellos es una opinión que yo quisiera bueno, que ustedes conocieran, que podamos ver desde diferentes aspectos este tema del que obviamente sigo hablando, que es el de la educación, en especial la educación de niños y jóvenes y concretamente si estos cheques escolares son una buena o una mala política para Venezuela. Eso es privatizar, eso es liberalizar la educación. Quiero la opinión de mis amigos que están acá. Los presento a todos. Primero está la profesora Andrea Rondón. Andrea, qué gusto que estés acá, profesora en la Universidad Metropolitana. Bueno, no tengo mucho que decir, que presentar sobre Andrea. Qué gusto que me acompañes, Andrea, y que podamos conversar desde tu perspectiva, qué tanto has trabajado y escrito sobre la propiedad privada en esta materia. Gracias, Antonio, por la invitación. Me pareció interesante el tema. Bueno, dentro de los foros liberales es un tema común, pero menciónalo en foros que son ajenos al liberalismo o que trates de insertar por primera vez las ideas liberales, como por ejemplo derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad, y del lado político, gobierno o Estado limitado, y bueno, se encienden las alarmas y te empiezan a preguntar, ¿no? Yo este tema, sí escribí sobre este tema, pero hace muchos años y desde una perspectiva tal vez muy dogmática. eh, eh, Todavía, no sé, no me había introducido o no me había atrevido a escribir y a citar autores abiertamente liberales o de la escuela austríaca de economía, que es la inclinación que yo tengo hace 15, 20 años y por supuesto fue como un avance muy tímido y todavía, por ejemplo, el tema de los cheques escolares no estaba, no estaba ni siquiera en mi horizonte para nada, ¿no? Yo sí, este tema sí lo he hablado en clase, sobre todo en el doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello, hace unos tal vez 4 o 5 años cuando daba clase aquí. Y la materia que daba era teoría profundizada del derecho, que el profesor Nelson Chacón me había invitado a dar esa clase, y yo le dije, bueno, si usted me invita a esto, lo va a hacer bajo mis propios términos. Ya en esa época yo ya daba el derecho desde una perspectiva liberal, y él me dio carta abierta totalmente. Y las clases eran, pues las primeras clases eran, los únicos derechos son vida, libertad y propiedad, y se lo estaba diciendo frente a profesores, jefes de cátedra con 20, 30 años dando clases, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que siempre tienen como la banderita de los derechos humanos han evolucionado tanto que nos encontramos en la cuarta generación, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y yo le digo, señores, eso más bien ha socavado los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad. Y lo que le ha abierto es las compuertas al Estado, ¿no? A participar al Estado en realidad, porque eso es lo que ocurre. Entonces, claro, cuando tú les hables sobre también de gobierno limitado y te dicen, ¿y quién se va a encargar de las típicas? Y no importa en qué nivel de educación te encuentres, pero es la típica pregunta, ¿y quién se va a encargar de los hospitales y de los colegios o de las escuelitas? Bueno, el mercado, y cuando uno dice el mercado y empieza a decir, bueno, la educación y la salud no son derechos, son bienes de mercado. Son condiciones esenciales de vida, ciertamente,
para mantener una calidad de vida, pero eso no significa que eso lo tenga que proveer el Estado, eso lo debe proveer es el mercado. Y yo siempre hablo de, bueno, cuando siempre te rebaten y te dicen, bueno, esa visión es utópica porque no puedes quitar al Estado completamente de la ecuación, y yo, ciertamente. Entonces surgen en periodos de transición los cheques escolares, porque los cheques escolares no es sacar completamente el Estado de la ecuación, sino permitir subsidios, pero del lado de la demanda, que la demanda escoja cuál dentro de todas las opciones, incluida la pública, va a escoger dónde va a poner su recurso, ese subsidio. Es un subsidio controlado, razonado y además es del lado de la demanda. Porque si el subsidio fuera de... Tú lo has hablado mucho y yo que soy producto de la educación pública universitaria, estás eliminando la posibilidad de adoctrinar. Porque al meter el subsidio al lado de la demanda, y no meter el dinero público del lado de la oferta, pues estás evitando esa dependencia presupuestaria que existe en nuestras universidades, esa posibilidad de adoctrinamiento que existe en nuestras universidades, darías verdaderamente posibilidades de autonomía universitaria. Entonces, yo les digo a mis estudiantes cuando me encuentro con los cheques escolares, yo les digo casi como que agradezcan. Dentro del mundo liberal, los subsidios están eliminados de todas formas, ¿no? Pero como también estamos conscientes que hay que vivir en un día a día, en una realidad y donde no puedes quitar completamente el estado de la ecuación, pues entonces vamos a transarnos en algo más controlado y los cheques escolares, que también esta fórmula opera en materia de salud. Y de pensiones también. Dar, ¿ah? Y de pensiones también, que es el otro tema donde... Exactamente, y también en algún momento Ricardo Manuel Rojas, este profesor ex juez y que ahorita está asesorando al gobierno de Javier Milei, decía, bueno, también en temas petroleros, por ejemplo, una industria como PDVSA, ¿por qué no pensar en los cheques escolares o en esta fórmula de subsidio desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Entonces, es insertarte esa idea de cuáles son los verdaderos derechos, hasta dónde llega el Estado, y en materia de la escuelita y el hospitalito, bueno, vamos a quitarnos esa idea de la cabeza de una buena vez por todas y hablar del mercado, y por mercado somos todos nosotros participando en el mercado, no es una entelequia, no es solamente los comerciantes, sino entender que es una dinámica humana natural, y que lo antinatural es que el Estado participe u obstaculice esa libre dinámica de la oferta y de la demanda, ¿no? Claro, Entonces, es antinatural porque es obligatorio, es un monopolio, es forzado, es coactivo. ¿perdón? Es antinatural porque es un monopolio forzado, coactivo, es excluir al resto de esa actividad, en este caso, de educación, pero podría ser cualquier otra. En cualquier otra, y es antinatural, es antihumana, porque justamente es artificial. Y es ahí donde cobra importancia estas tesis de las que tú has hablado en materia educativa sobre los órdenes espontáneos de Hayek, ¿no? Y es así como tú vas introduciendo estas tesis que pueden sonar un poco abstractas, pueden sonar muy lejanas y tal vez hasta difíciles de digerir en algunos casos, en casos concretos, ¿no? Y tú les vas diciendo, por lo menos cuando me hiciste esta primera pregunta, en qué momento yo le he hablado o lo he escrito en materia, es dando clases, donde he conseguido mayor resistencia, obviamente es a nivel de doctorado, en la especialización, pero uno va poniendo estos ejemplos y el tema de los cheques escolares es un perfecto ejemplo para ir introduciendo esa idea de qué podemos ocuparnos nosotros de lo que tradicionalmente, lamentablemente, se ha ocupado el Estado. Mira, interesante, hay un tema ahí que yo quiero que quede para que lo discutamos a fondo. Es que tú lo estás planteando de alguna forma como un instrumento, digo, los cheques escolares como un instrumento para iniciar un proceso de liberalización hacia una, en este caso, educación libre. Vamos a ver este tema, pero fíjense, también está aquí con nosotros Anderson Ayala. Anderson es periodista, tiene unos trabajos sobre el tema educativo
¿Cómo es que es el nombre? La mano visible del Estado en la educación. Esto que lo La pública se visible, dice, sí, ¿no? sí, la visible mano del Estado. Educarse Qué bajo la gusto que estés visible mano acá, del Anderson, y Estado. que podamos conversar un rato. Dame tu idea inicial sobre este tema de los cheques escolares y luego seguimos y empezamos ya la discusión. Bueno, profesor Antonio, primero muchas gracias por la invitación. Comparto plenamente lo que ha dicho la profesora Andrea también, ¿no? Este, yo agregaría que el principal, tal vez el principal valor que tiene el cheque escolar es que le da libertad a la familia, ¿no? Para que escoja dónde quiere educar a sus hijos, porque tienes que ir a un colegio, o sea, si no tienes muchas opciones, porque tienes que terminar, vamos a decir, pues resignado, porque creo que sería la palabra, a inscribir a tu hijo o hijos en una escuela pública, pues que hoy en día, por lo menos en Venezuela, son de bajo nivel, con clases 2 o 3 días a la semana con suerte, ¿no? Con muchos déficits, ya ni qué decir de docentes, sino también de lo que es atención psicopedagógica, ¿no? Entonces, ¿por qué conformarse, no? Yo creo que el principal valor del cheque es que da esa libertad, ¿no? De que la familia tenga poder para decidir si no cuenta con ello, ¿no? Esto ciertamente es un subsidio, pero yo creo que es un subsidio que permite, porque digamos, yo no soy tan anarcocapitalista en ese sentido, pero yo sí creo que, claro, hay situaciones de familias que por la misma precariedad económica a lo mejor no podrán tampoco, pues, costear ningún tipo de educación privada. Y aquí es donde el cheque escolar entra, pues como una ayuda del Estado, porque a fin de cuentas sí es una ayuda, pero es una ayuda para dar libertad, es como no dependas de un colegio que pueda ser mediocre o que a lo mejor sea el que está en tus posibilidades, sino toma, ve al que tú consideres que llena tus estándares de calidad, de atención, de actividades extracurriculares, de diseño, de plan educativo, lo que sea, ¿no? Digamos, el punto es que te da esa libertad. Y eso, por eso, es que yo creo que esto está siendo tan, vamos a decir, atacado o tan maltratado por sobre todo los grupos de interés que están alrededor de la educación pública, ¿no? Es por eso, porque saben que pierden su privilegio, pierden su interés, o sea, el interés que defienden es el de ellos, nunca el de las familias, nunca el de los estudiantes, y saben que al perder ese interés y las familias recobrar autonomía, o mejor dicho, no recobrar, sino tener autonomía, pues bueno, la burocracia estatal, pues básicamente queda sin efecto, ¿no? Y eso para mucha gente va a implicar tener que trabajar en serio, ¿no? Cosa que cuando vives del Estado, pues no te gusta ya mucho. Entonces yo creo que ese es el primer, o sea, me gustaría dejarlo como la primera idea clave, ¿no? De la que yo quería hablar. Y lo segundo es que yo no diría que esto es cuando usted planteó al inicio, profesor Antonio, el tema de que si esto era privatizar, si era liberalizar, yo no diría que es privatizar, yo diría que es una suerte de sí, de liberalización y a su vez de democratización real de las opciones educativas, ¿no? Es decir, que cada quien tenga en realidad la capacidad de ir a la escuela o al colegio o incluso a la universidad, pues que quiera, ¿no? Sin andar ni con chantajes estatales ni con resignaciones estatales, ¿no? Y lo digo para tratar de llevarlo a tierra en qué sentido, ¿no? Supongamos hoy, por ejemplo, hay ahorita acabó el año escolar ya, pero supongamos en septiembre empieza el próximo año escolar, ¿no? Y estamos hablando, digamos, octubre, noviembre, ¿no? Una determinada familia tiene un par de hijos o 3 hijos, vamos a poner, en una escuela determinada que vamos a suponer es privada, porque, bueno, ha habido una migración de escuelas públicas a privadas en Venezuela. Vamos a suponer que eso está pasando hoy. Por ejemplo, en Valencia, ¿no? Una familia tiene 3 hijos en una escuela privada. Por peripecias económicas, ambos padres pierden su empleo y quedan pues en una situación bastante difícil, ¿no? Entonces ya llega un punto donde, mira, no podemos ahora seguir pagando entonces el, la matrícula educativa. ¿Qué queda? O lo sacamos iniciando el año con 1 o 2 meses de inicial y vamos a un colegio público de calidad muy reducida, o si pudiésemos, si existiese el mecanismo de que apelásemos a ese sistema de ayuda estatal donde te dan el voucher a ti directamente como familia, ok, estás en una situación precaria, pero eso no tiene por qué afectar lo que es el desarrollo educativo de tus hijos. Entonces toma el cheque escolar
y manténlos todo este año ahí en la unidad donde están, porque eso para ellos es beneficioso desde el punto de vista educativo, pedagógico, de sociabilidad, ¿no? Y bueno, en general de crecimiento integral. Entonces, Ah, o sea, ay, ay, digamos, para no hacerlo traumático. allí estoy viendo que tú estás de alguna forma emparejando dos ideas. Una, que estos cheques escolares dan libertad a las familias, por un lado, para que puedan elegir el lugar como los hijos se van a educar, pero por el otro lado, evitando también, ya que es un subsidio, una subvención que da el Estado directamente a la familia, evitando también que ese bien público que es la educación deje de llegarle incluso a las personas más necesitadas, más vulnerables. Entonces, está relacionada el tema de que haya libertad con que haya además se sigue asegurando la educación gratuita, Claro, por lo menos la educación asumida por el colectivo, por el Estado, por los fondos públicos. claro, y en ningún momento, fíjense que, o sea, pese a que sí, la familia en este caso, por ejemplo, si está en un colegio privado, pues no estamos hablando de que porque sea privado no lo van a poder pagar, porque el gobierno está dando esa ayuda temporalmente por este año escolar para que la familia siga, ¿no? Yo sé que podrán decirme que, bueno, que es que el Estado no tendría por qué resolver tampoco la vida, los problemas a todo el mundo, ¿no? Pero ahí sí ahí sí bueno, yo razono, pues evidentemente hay este, una serie, ¿no? Un conglomerado de impuestos que se cobran, que digamos que se extraen, más que cobrar, que se extraen de la riqueza que generan los ciudadanos. Entonces, bueno, el Estado pues sí podría tener un rol mínimo de por lo menos ayudar en situaciones vulnerables a quienes lo demanden, ¿no? Y yo pienso en un ejemplo puntual como este para llevarlo a tierra, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso yo digo que, digamos, yo lo veo más como, sí, liberalización, pero también democratización, porque en este caso estás en una situación con la que no contabas, o sea, no estamos hablando que eres una persona que está en situación a lo mejor de pobreza extrema, cosa que también lo resolvería mucho el voucher porque te da la libertad de que entonces no tengas que condicionarte con un colegio o con una escuela pública, insisto, ¿no? De muy reducida calidad. Pero en este caso puntual, entonces estás teniendo la oportunidad, la opción de seguir escogiendo, pues mantenerte donde estás, ¿no? O incluso si entonces, insisto, el cheque a lo mejor, este, pues tal vez no te va a permitir cubrir el monto completo, entonces a lo mejor tienes la opción de ir a otro colegio que igual pueda llenar tus expectativas. Entonces, por eso yo hablo de democratización de las opciones educativas. No sé, esto te da la Mm, mm, capacidad de seguir escogiendo, ¿no? Que no tengas que ujú. conformarte con una opción estatal mediocre, manejada por una burocracia a la que lo único que le interesa es seguirse expandiendo, ¿no? Como dice la teoría de elección pública, todas las burocracias tienen por principal interés expandirse y pues cuidar sus intereses, ¿no? Lo que yo llamaba grupos de interés. Entonces, bueno, esas son las dos ideas, las dos claves que yo quisiera Interesante, ir dejando. interesante y se complementan con lo que estaba diciendo, con lo que estaba diciendo Andrea. Pero miren, también nos acompaña Diego Mendoza. Diego está haciendo un trabajo interesantísimo. ¿Cómo que se llama el podcast, Diego? La ventana rota. Y tienes una página Correcto, web, profesor. te estás metiendo además a hacer estudios sobre historia de Venezuela. He leído algunas cosas de lo más interesante. Te felicito con el trabajo que estás haciendo. ¿Dónde estás tú ahorita, Diego? Bueno, primero que nada, muy contento de estar aquí tertuliando con ustedes. De verdad que sí, gracias, profesor, por la invitación, porque yo sé que es una, una gran oportunidad para nutrirme con todo lo que ustedes están exponiendo. Ahora mismo me encuentro en San Cristóbal, aquí en Táchira, y bueno, usted me dirá si Dime, expongo de yo quiero que tú me inmediato. des tu idea principal sobre este tema. O sea, estamos buscando si esta es una buena o una mala política para Venezuela, si es posible, qué efectos tendría. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo no? Yo creo que hay que ir al punto neurálgico, ¿no? Al meollo del asunto. ¿Es la educación compatible con un monopolio? Yo diría que no, en lo absoluto. Yo creo que educación es un antónimo, sí, de lo que es el Estado. El Estado es coacción. El Estado, donde mete la mano, crea privilegios, crea monopolios, oligopolios. La educación no es eso.
La educación es todo lo contrario. La educación es libertad. La educación es duda. Y donde hay duda hay libertad, como dice ese antiguo proverbio, frase latina, ¿no? Yo creo que, igual como leía en estos días en un trabajo acerca de la desmonopolización del sistema educativo del profesor Zanotti, él expresaba que si algo debe ser realmente dejarse libre es justamente los sistemas educativos, porque se nutren y pueden evolucionar a medida que tengan libertad. Si no, se quedan rezagados. Si no, lo que usted tiene es un sistema de adoctrinamiento. Entonces creo que lo fundamental es partir porque la educación es libertad. Y si no hay esa libertad, no puede haber una educación real. Segundo, cuando usted se plantea la pregunta acerca de si los vouchers, liberalización o privatización de la educación, yo me pregunto a su vez si existe o si puede existir libertad sin propiedad privada, por ejemplo. Entonces, obligatoriamente tendríamos que hablar de privatización para poder hablar de liberalización, porque si algo no poseemos, no podemos ser libres, no lo podemos vender, no lo podemos heredar, dar en herencia, no lo podemos donar, regalar. Tenemos que tener primero propiedad sobre ese bien o servicio para poder decir que nos pertenece y por ende poder hacer con él lo que creamos que debemos hacer. Entonces, por consiguiente, la privatización creo que va o conlleva obligatoriamente a la liberalización. Por otra parte, quería argumentar que, primero que todo, yo creo que fue la educación antes que el Estado, ¿no? Entonces, creer que se hace necesario la mano allí, la intervención del Estado, no lo veo así. He estado investigando un poco al respecto del tema desde hace un tiempo, no lo he terminado, pero tengo un trabajo que he ido haciendo acerca de lo que ha sido la evolución de la educación aquí en Venezuela y me ha parecido sumamente interesante cómo se formaron escuelas. Estoy hablándoles de, bueno, la investigación empieza es a partir de los años de la colonización, pero se fueron formando escuelas sobre todo de la mano de las iglesias, ¿no? De los jesuitas, de los franciscanos, que fueron creando escuelas que costeaban las mismas personas de la comunidad. Entonces se organizaban y buscaban la manera de establecer escuelas. De hecho, también hay, y pude conocer la historia de cómo se sostenía la Universidad Central en un principio, que era a partir de unas haciendas. De hecho, Bolívar donó a la universidad unas haciendas de cacao para que se pudiera ayudar al sostenimiento de la universidad. Entonces, esto cambia, claro, cuando Antonio Guzmán Blanco, que la vende y le quita esas rentas a la universidad, pero ¿cómo pueden las mismas instituciones sostenerse y la gente está dispuesta a pagar por el sostenimiento? Porque esa es la importancia que tiene la educación y lo que puede sí llegar a representar para un mejoramiento en la calidad de vida de sus hijos, de sus tutelados. Por eso quisiera en esta oportunidad dejar dos cosas, voy a hacer un poco aquí del diablo sobre la mesa, y es una, si nos vamos a un sistema de voucher, no sé, pero ¿no creen que de pronto se podría prestar en algún momento dado bajo alguna administración que tenga una moral diferente a la que nosotros consideramos correcta? Hacer demagogia con esto, con los vouchers. Y segundo, poniendo un ejemplo hipotético, aquí pues, en el Táchira hay muchas aldeas, muchas zonas muy alejadas, de difícil acceso, con pequeñas poblaciones, y supóngase que hay una llamada Santa Rosa, donde hay escasamente 50 personas, y hay claro, ellos le mandan dinero y todo, pero la escuela pues no se logra sostener, la gente no manda a sus hijos a la escuela, no lo cree importante, y esa escuela pues
no tiene los estudiantes suficientes para su mantenimiento. ¿Usted cree que no es rentable y usted cree que el Estado permitiría que se cierre? O sea, yo creo que la seguiría sosteniendo, pese a todo, porque políticamente sería lo correcto, ¿no? Que haya una escuela en ese lugar, pese a que nadie estuviera, no sé, enviando a sus hijos o alguna cosa allí. Entonces dejo esas dos preguntas sobre la mesa y bueno. Vale tomarla en cuenta porque cuando se habla de cheques escolares o de voucher, vales, se habla de muchas cosas y se han implementado de muchas maneras en diferentes momentos, en diferentes lugares. En algunos lugares ha sido más exitoso que en otros, con lo que depende de qué estamos hablando. Ese sería un buen punto para también enfocar el debate. Pero tú decías algo, Diego, que quiero eh, resaltar, que es que son antagónicos la idea de un monopolio en enseñar que tenga el Estado con la educación. Si la educación justamente tiene que ser fruto de la libertad, la curiosidad, el intentar aprender, comprender más allá de lo que alguien decida que debe ser enseñado. O sea, en la variedad es que se puede lograr un verdadero proceso educativo. Estoy de acuerdo y me parece interesante esa idea. Miren, aquí también está Carlos Rodríguez. Carlos ha sido mi alumno, el experto en derechos humanos, de hecho trabaja en el Centro de Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello. Andrés Bello, Carlos ha hecho alguna investigación, Diego, puedes conversar con él también, sobre la historia en Venezuela de la educación, con lo que yo he querido, bueno, invitar a Carlos para que también nos dé su opinión desde esa perspectiva que Andrea al inicio comentaba, de los derechos humanos, que cualquier visión como esta es vista como contraria a los derechos humanos que se entienden, esa es la teoría que está imperando, que impera ahora, que se entienden son deben ser eh, dados, previsto por el Estado. Entonces, tu opinión, Carlos, qué gusto que estés acá. Gracias por la invitación y bueno, para mí es un gusto también compartir con todos ustedes y escuchar las diversas opiniones que han venido relatando. Yo aquí quiero tratar de salirme un poco de la línea o de la pregunta que tú planteabas, Antonio, de si, bueno, los cheques escolares son privatización de la educación o son liberalización de la educación. Yo no lo veo como una ni como otra, la verdad. Yo lo considero más como una alternativa que puede producir el Estado para garantizar ese acceso a la educación, ¿no? Porque fíjate que hay casos donde, es decir, yo no veo incompatible cheques, es decir, aplicar la política de cheques escolares en un país, por ejemplo, donde existe educación pública y educación privada. Entonces, yo la verdad es que yo considero que, bueno, puede coexistir, si, se puede aplicar la política de cheques escolares existiendo educación pública y educación privada. Y lógicamente, es decir, el otorgar un cheque escolar va a depender mucho pues de las necesidades particulares o las necesidades individuales que pueda tener cada niño. Porque, por ejemplo, pongo el caso de si todas las problemáticas que vemos a veces en la educación pública, pueden existir padres que digan, mira, no me interesa mandar a mi hijo a una escuela pública, lo quiero mandar a otro tipo de escuelas. Puede ser una escuela privada. Entonces, bueno, ahí tienes. Le das tu cheque, es decir, como que le das la posibilidad de elección a los padres de elegir, bueno, a dónde yo quiero mandar a mis chamos para que vayan a estudiar y ahí tú estarías como, es decir, el Estado también estaría generando esa alternativa de que, bueno, mira, los niños no tienen que sujetarse al criterio pedagógico que ha fijado el Estado a través de la escuela, que fija el Estado en las escuelas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que
yo lo veo más así, no lo considero tanto como una especie de mercantilización de la educación, que pues lógicamente está muy satanizado este tema. Y yo creo que el tema de los cheques escolares, voy a decirlo en buen criollo, como decimos en Venezuela, surge también para matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que no solamente sería como esa alternativa para los padres acceder a este financiamiento y poder enviar a sus hijos a unas escuelas que respondan a las necesidades de sus muchachos, sino que también, si lo ves, puede servir hasta para el combate de la corrupción. Porque de alguna manera, sabes, estaría filtrando un poco más, es decir, habría como mayor manejo, es decir, ya no todos los fondos se concentrarían solamente en el Estado, sino que empiezas ya a delegar y serían los padres quienes comenzarían a administrar también este dinero. Yo quiero hacer un poco de analogía con el tema de los alimentos. Por lo menos en el caso de Colombia, está pasando mucho con el tema de la migración venezolana. Hemos visto cómo se ha venido implementando un tema como de unos bonos que les están dando a migrantes para que puedan hacer mercados bueno, en las cadenas de supermercados que existen en Colombia, ¿no? Entonces, es decir, si hacemos analogía, la alimentación también es un derecho humano. Entonces ahí vemos cómo el Estado, a través de bonos, financia la alimentación de personas en condición de vulnerabilidad para que puedan acceder a estos productos. Entonces, sabes, yo pienso que a nivel de la educación también estamos haciendo, perdón, a nivel sí, a nivel de alimentación también se está, es decir, cuando tú vendes producto también mercantilizando la educación, la alimentación. Entonces, cuando lo hacemos con la educación, entonces vemos que sale una serie de detractores, todo el mundo la sataniza y dicen que en la educación eso no debería aplicar, pero sí es tolerable en el caso de la alimentación o incluso de otros derechos. Entonces, yo no veo, es decir, esas críticas que a veces se hacen de querer satanizar la privatización de la educación, que vuelvo y repito, yo no considero que el tema de cheques escolares sea una forma de privatización de la educación. Entonces, sí, Interesante, interesante tu planteamiento y creo que también podemos volver sobre él más adelante. El hecho de que haya esa posibilidad y esa competencia entre escuelas, incluso escuelas públicas y escuelas privadas. Los cheques escolares fomentaría justamente esa competencia y le daría a las personas, a las familias, la decisión de qué tipo de establecimiento educativo o qué tipo de educación va a darle a los niños. De hecho, es una idea de también de poner a competir al Estado a ver si en verdad puede hacerlo bien o puede satisfacer las necesidades o en todo caso los gustos o los intereses de las propias familias. Miren, María José España también nos está acompañando, está acá. María José, no sé si nos escuchas, creo que tenía un problema de conexión. Bueno, cuando te conectes y puedas, hablamos. Tenemos, Hola a todos, ya los ¿estás escucho. acá? Sí, efectivamente tengo un temita con la conexión. No prendo la cámara porque si la prendo se me cae la conexión. Ah, vale, vale. Bueno, dame tu opinión, María José. Estamos hablando sobre cómo podríamos, a través de este instrumento que son los cheques escolares, eh, favorecer o no. Hay algunos problemas que están obviamente asociados a esta política, la educación, tanto a nivel de los niños, jóvenes o incluso universitaria. Eh, Pero yo creo que el tema de los cheques escolares definitivamente son una herramienta y un instrumento para materializar la libertad
específicamente en el tema educativo, pero creo que también se puede llevar en sentido amplio, porque, bueno, creo que pocas son las herramientas como el dinero que nos permiten ejercer nuestros propios derechos según nuestras convicciones y nuestros gustos. Cuando tú tienes la disposición económica para costear algo, pues tú eliges lo que mejor te convenga y lo que mejor te parezca y no estás relegado a lo que te asigne a un tercero según un programa determinado. Bajo esta premisa, yo considero que los cheques escolares, pues evidentemente son un instrumento de libertad para quienes son sus beneficiarios finales, para elegir según su conveniencia, comodidad e incluso necesidad para, para ejercer su derecho a la libertad, en este caso específico en educación, pero se podría traspolar a cualquier otro derecho o servicio que podamos catalogar como de primera necesidad, pero evidentemente es un tema sin duda alguna de ejercicio de la libertad y el poder de decisión de cada individuo y por ende, pues obviamente trae consigo la responsabilidad que implica la libertad, pero sin duda alguna es un instrumento para poder vociferar nuestros deseos, nuestras necesidades, sin necesidad de la intervención de un tercero ni de alguien más que nos diga qué hacer ni cómo hacerlo. Creo que es una manera pues sencilla y directa y eficaz de ejercer nuestros derechos, en este caso de la educación, de manera tajante y directa. Miren, qué interesante. Cuatro opiniones, algunas complementarias, otras, bueno, que darían lugar a cuestionamientos, ya que cada quien expuso su idea inicial, su idea central. Me gustaría escucharlo. Andrea, tú que eres tan crítica, ¿qué comentarías sobre... No, sí, Antonio. Sí. No, creo que yo soy la que va a poner la nota liberal aquí, la verdad. No me maten. Pero No, 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 me ya, parece bien, me parece bien, necesario. no me pareció interesante las dos preguntas que dejó en el aire Diego, porque, bueno, las dos preguntas son las típicas que te van a hacer luego de leer estos temas, ¿no? Y ya no es para quien se está introduciendo en esto, de qué se tratan los cheques escolares, no, es ya para adentrarnos un poquito más en eso, ¿no? La primera pregunta que él dejó, bueno, al fin y al cabo, eso es subsidio, ¿no? Del lado de la demanda, pero sigue siendo un subsidio, ¿no? ¿No podría haber alguna distorsión porque participa el Estado? Sí, ciertamente, claro que sí, porque vamos a ser coherentes, ¿no? Todos aquí creo que seguimos como la línea de Murray Rothbard de que el Estado no es neutral, ¿no? El Estado es voraz y es expoliatorio por naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que yo sí hablaba, y ahí difiero, y eso lo notó Anderson, yo hablo de que esto es una solución transitoria para una efectiva liberalización efectiva de la educación en esta área. Transitoria mientras se dan las condiciones, mientras se eliminan los obstáculos estatales en el mercado y ya tengamos, digamos, la mayor parte de los individuos habrán desarrollado sus capacidades y potencialidades, ¿no? En ese sentido, o sea, lo deseable es que ni siquiera habláramos de esta solución. Ahí ya sí estoy un poco más alejada de lo que hablaba Carlos y de lo que hablaba María José. Para mí esto no es la solución ideal, es un mientras tanto, porque no puedo eliminar el Estado completamente de la ecuación y no puedo ser utópica, porque a mí me lo han dicho en mi cara several times a lo largo de, no sé, ya 10 años dando clase y en otros contextos, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta que no sé si es un caso de laboratorio que ponía Diego era, bueno, tenemos una zona en donde cada vez hay menos demanda para, de matrícula en una determinada escuela y lo más seguro es que esa escuela, la única en determinado sector, por falta de interés, por las razones que sean, no va a tener
quien la soporte porque nadie pues quiere pagar la matrícula. El Estado no debería intervenir para que subsista esta escuela, así sea el Estado, pero para que sea la única que subsiste en esa área. Bueno, ya que mencionaste a Gabriel Zanotti te diría, Gabriel Zanotti ni siquiera se metería tampoco con el tema de los cheques escolares, porque Gabriel Zanotti descree de la educación pública y privada. Él pone los huevos en la canasta en el homeschooling. Él va mucho más allá, él va hasta el homeschooling, y la libertad de la que nos hablaba Anderson se la da completamente a los padres, de forma tal de que sean los padres quienes den la educación completa a sus hijos, de la forma que sea, pero él descree totalmente de la educación formal y ahí mete a todo el mundo casi que en el mismo saco, ¿no? Y entonces yo te diría, la respuesta no va a ser el Estado, porque ya creo que todos nosotros hemos pasado esa etapa de, y si no es el mercado, entonces va a ser el Estado el que va a dar la respuesta. No. Entonces, si la escuela no va a subsistir, pues no subsistirá. Y ya será responsabilidad individual, y ahí la respuesta es personal, de cada padre de ver la mejor solución. Ahí ni siquiera yo le entrego al Estado la posibilidad de participar. Con eso ya te estoy diciendo. Bueno, el tema del homeschooling es decir, que los niños no tengan que ir a lo que nosotros conocemos como una escuela tradicional, a que tenga además un programa, un lugar físico al cual someterse a ciertas reglas y que vaya subiendo grado, sino que es una forma de educación que se lleva en casa o que se lleva con tutores, que se lleva en microescuelas con grupos de familias que se han unido a hacerlo. Allí en el tema ese es el ámbito de libertad mayor y de hecho cuando plantea Milton Friedman, en el año 55, esta idea de subvención a la demanda, de los subsidios a la demanda, de los vales o cheques escolares, él está diciendo, mira, en la medida de que sea universal para todo niño, no solamente para los más necesitados o un programa sino que sea para todos, por igual, un monto idéntico. Y para el tipo de educación que los padres decidan, incluyendo la educación no formal, la educación, una educación del cual tengan control los padres, es que se van a dar, bueno, una verdadera liberalización de la educación, el mercado actuará y va a buscar soluciones a, bueno, circunstancias como la que describía hipotéticamente Diego, que existe. Y con la tecnología ahorita también te digo, Diego, como para que lo discutamos, la tecnología barata muchísimo y la tecnología hace que la educación esté en la casa de cada quien, en la computadora, en el ordenador de cada quien. Así que allí a lo mejor lo que está en juego y a lo que puede llevar una política de cheques escolares es a cambiar totalmente la forma de entender la educación, en especial la educación de los niños y jóvenes. Eh, Carlos quería comentar algo, Anderson, Diego, hablen, díganme, enciendan Bueno, los después de Carlos micrófonos y vamos a conversar. después de Carlos que tenía la mano levantada. Sí, bueno, yo solo quería comentar, y aquí metiéndome un poco con el tema de derechos humanos, que yo creo que también ese es como otro tema porque es de donde siempre se agarran, ¿no? Para criticar el tema de la privatización de la educación. A ver, y esto lo he conversado con expertos en temas de derechos humanos, que justamente la privatización de la educación no es incompatible con los estándares mismos en materia de derechos humanos. Lo que pasa es que ahí básicamente lo que hay es una mala interpretación de como que de las obligaciones que tiene el Estado en relación a este tema. Ciertamente el tratado dice, el tratado este en materia de derechos económicos, sociales y culturales, una de las cosas que te dice es como que sí, tiene que ser la educación pública.
la educación primaria tiene que ser pública, pero hay interpretaciones que han hecho los comités en estos temas donde han establecido que puede ser educación privada, pero lo que siempre tiene que garantizar el Estado en ese aspecto es que sea accesible para todas las personas. Entonces, bueno, se me ocurre en este caso, ¿cómo lo puede hacer accesible? Bueno, a través, es decir, tú como Estado no estableces educación, es decir, la escuela primaria pública, es decir, toda la educación puede ser privada y tú como Estado lo que te encargarías es de proveer ese cheque escolar a esos padres que no pueden pagar, es decir, no tienen los medios para pagarle una educación privada a sus chamos y que ellos pues conforme al cheque que les da el Estado, pues puedan llevar a sus chamos al colegio. Entonces ya ahí el Estado estaría cumpliendo también con su obligación de garantizar la educación. Incluso hay informes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que avalan esto. No necesariamente, es decir, lo que quiero decir es que no es decir, la educación no necesariamente tiene que proveerla el Estado directamente, sino que la puede proveer el privado, y en ese caso, pues tendría que ser, es decir, para el caso de personas vulnerables, es decir, que no tienen capacidad económica de pago, el Estado debería entonces asegurarse de proveerle los medios para que pueda ir a la educación privada. Entonces, solo quería era Claro, como aclarar eso en el tema de derechos humanos, sí. porque yo veo que también eso Mm. a veces se abusa de ese tema, pero hay otros criterios donde sí, en materia de derechos humanos, se puede ver esto como compatible, como que sí es algo compatible. Lo importante es que Claro, no claro. quede posibilidad, o sea, que no haya personas o niños que no tengan acceso a la educación. Exacto. Eso es lo que garantizaría los derechos humanos. Yo estoy tan claro de que Y los especialistas en derechos humanos estén de acuerdo con esa idea. Me parece que más bien ven estas opciones como muy extremas y que si quieren que el Estado tenga un más control, provea, mayor control. que provea. Sí, Dime, sí hay unos grupos que son como muy... es un tema para discutir. O sea, si Porque llegamos al sí, homeschooling y que se financie el homeschooling, ya estamos en otro ámbito. ¿Qué me ibas a decir tú, claro, pero o sea, lo que yo decía sobre todo de burocracias, ¿no? O sea, ellos no solo quieren que es que el Estado financie, es que el Estado provea. O sea, que haya casi que un funcionario del gobierno en cada escuela, una cosa así. O sea, que el Estado provea, que el Estado diseñe el currículo educativo, que el Estado entregue uniformes, dotación de uniformes y de equipos a los... O sea, ellos quieren es que el Estado haga absolutamente todo, ¿no? Y aquí es donde, o sea, para entrar en la discusión, o bueno, no para entrar, sino para retomar el hilo puntual, este, sobre qué es lo que pueden facilitar los cheques, es, ok, el Estado tiene una función de promover los intereses a lo mejor nacionales en educación, de fomentar la educación, de promoverla. Ok, chévere, ¿quieres financiar? Entonces financia directamente a las familias. No vas a financiar al centro del plantel educativo, ok, y a su vez a controlarlo. O sea, no vas a tener un control que te lo va a dar indirectamente el dinero, ¿no? El financiamiento sobre toda la gestión académica que se hace internamente. La gestión la pueden hacer perfectamente los actores privados. Ellos pueden hacer la gerencia académica privada. Que el Estado, que tiene que tener un rol importante en la educación, chévere, financia a las familias que están en situación de vulnerabilidad, que les costaría acceder a una matrícula privada porque sencillamente no tienen los medios, ¿no? Eso es un poco lo que yo podría, este, pues, agregar, ¿no? En ese sentido. Ujú. Es Fíjate, por fíjate que, ahí. fíjate que, bueno, es una idea que va totalmente en consonancia con lo que estaba diciendo Andrea ahora. Eh, ¿Tú qué dirías, Diego? Ahora dejo que María José y Carlos hagan también su comentario, pero Diego, de la respuesta que te da Andrea, ¿qué opinas? ¿Qué comentas? Sí, bueno, con respecto a la pregunta esa que respondió la profesora acerca de si podrían hacer algún tipo de campaña, ¿no?
de alguna manera usar de forma populista, demagógica, los vouchers escolares. Me parece que fue excelente su respuesta. Siempre donde hay la mano del Estado metida, se puede prestar para que surjan distorsiones, para que hayan algún tipo de privilegios, se haga con ello politiquería, ¿no? Al final. Y con respecto a lo otro también, que era lo de las escuelas, en este hipotético caso, lo que pasa es que me hace mucho ruido que en este sistema de voucher pues sigan existiendo planteles que dependan del Estado, ¿no? Porque lo que he escuchado, ¿no? Lo que he leído es que se mantendrían planteles tanto privados como del Estado. Y muchos dirían, bueno, pero como ocurre hoy, pero es que hoy sí, hoy tendríamos planteles donde usted va y paga y planteles en donde usted no paga de manera directa. Pero todos están bajo el control del monopolio del Estado, porque al final el Estado es el que dicta qué es lo que se va a enseñar, ¿no? Entonces, mientras exista ese monopolio, la educación privada es simplemente nominal, no es real. Eh, entonces, creo yo que sería bueno también conversar acerca de si los vouchers escolares representarían el fin de los programas escolares. Entonces, como dice el profesor, ha dicho el profesor Alberto Venegas Lynch, si eso llevaría a destruir a ese monstruo llamado Ministerio de Educación. Entonces, creo que es importante tocar ese tema. Por ejemplo, si el Estado permitiría que en algunas instituciones no se dé ya historia, por poner un ejemplo, ¿no? Porque bueno, aquí no sé, pero puede que sea un fuerte del Estado el tema de la materia de historia, de las fechas patrias, de esa celebración. Yo por lo menos toda la historia, y sé que ustedes también, porque forma parte de los temas que se tienen que dar a los alumnos, lo que vi de historia, lo que pude conocer de historia de Venezuela en todos los años que estuve en la escuela, fue la historia del Estado venezolano. O sea, yo no conocí más nada. O sea, a mí me enseñaron quién fue el presidente, quién fue Bolívar, quién fue Miranda, el proceso revolucionario, quién fue el presidente de Venezuela, el presidente de 1830, el presidente de 1842, quién fue el presidente Guzmán Blanco, el presidente. Todo giraba en torno al Estado. Es historia del Absolutamente Estado, sí. todo. Es historia del Estado. Yo ahí no aprendí nada de ningún empresario, ahí no existen, es que no existen. La empresa petrolera venezolana nació de la mano del Estado. O sea, ahí nunca hubo una Petrolia en el Táchira, ahí nunca hubo una empresa eléctrica privada en Maracaibo, nada, todo empezó de mano del Estado. Entonces, yo creo que es un fuerte, ¿no? La historia, y si se permitiría demoler eso, acabar con eso. Por otra parte, creo que, a ver, uno al salir a la calle se percata en el día a día de cómo la educación se quedó pegada por completo, congelada, porque encuentra un montón de lugares que se han puesto creativos a observar, son empresarios al fin y al cabo, ¿no? Decir, el profesor Huerta Soto, están ahí permanentemente vigilando, observando, y se dan cuenta de que el mundo ha evolucionado. Entonces ofrecen cursos para usted poder saber utilizar Illustrator, CorelDRAW, cursos para marketing, y eso no lo dan las escuelas, lamentablemente, los colegios. Surgen de manera espontánea y la gente pone a sus hijos y paga porque les enseñen eso, porque saben que es el futuro y las personas tienen curiosidad y quieren saber más. Entonces creo que de manera espontánea surgen estas alternativas y la gente está dispuesta a pagarlas. Yo creo que estaría totalmente dispuesta a pagar por educación si se dejara a libertad. Y dejo dos preguntas nuevamente en el aire para que quien quiera la vaya respondiendo. Una, ya que se hablaba de derechos humanos, tanto de derechos, ¿no?
no me acuerdo quién fue realmente, no sé si fue Huerta de Soto o si fue profesor Bastos, que también dice que es un poco redundante hablar de, Rothbard, de derechos humanos, cuando todos los derechos pues son humanos, ¿no? No se podría hablar de derecho animal. Entonces, cuando uno dice la educación es esencial, ajá, algo esencial para el ser humano, por eso de alguna manera tenemos que, se tiene que financiar vía Estado. La ropa, ¿no? La ropa no es esencial para nosotros, vestirnos no es esencial para nosotros, y no por eso yo creo que ninguno aquí, o pregunto si alguno, estaría dispuesto a promover que el Estado nos dé algún tipo de subsidio para comprarnos nuestra ropa. Eso. Por otra parte, vamos a suponer el caso que planteó Anderson, donde una familia no tiene para pagar la educación de sus hijos, ¿verdad? No tiene para pagar, es una familia pobre, ha tenido circunstancias difíciles. ¿Qué hacer en ese caso? Pedimos la colaboración, buscamos la manera de ver cómo el Estado ayuda a esa familia, o nos ponemos de acuerdo entre la comunidad, entre amigos, entre familia, para ver cómo yo ayudo a esas personas a financiarse la educación de sus hijos. Digo, porque al final el Estado no estaría ayudando, es como la caridad que dice que hace el Estado, ¿no? Que no puede hacer usted caridad con impuestos, porque no es caridad. Al fin y al cabo, si usted le roba a una persona el dinero para ayudar supuestamente a otro, usted no está haciendo caridad. Entonces, yo creo que va un poco por allí y dejo esa pregunta en el aire. Bueno, fíjate que tú decías, Diego, al comienzo, que privatizar y liberalizar, al fin de cuentas, eran lo mismo, porque no puede haber una liberalización sin propiedad privada. Y cuando hay propiedad privada, bueno, las personas pueden justamente, en este caso, hablar de propiedad privada sobre la academias, institutos, centros de enseñanza. Bueno, el propietario, el empresario, en este caso, el que vaya a realizar esa actividad, tiene libertad para decidir qué va a enseñar, qué le propone al consumidor, y al final es la soberanía del consumidor la que se impone, porque si tú si es libre y como propietario, emprendedor, te empeñas en enseñar cosas que los padres no quieren para sus hijos, bueno, te va a ir mal, no vas a tener cómo hacerlo. Entonces, el punto que quería rescatar era, por lo que tú estás diciendo, asomando o preguntando, pareciera que implementar un sistema de cheques escolares abiertos, universales, generales, que permita cualquier tipo de educación, como lo planteaba Andrea, incluyendo al homeschooling, sería un paso o nos conduciría al final a excluir al Estado de decidir incluso qué se va a entender por educación y cómo se va a dar la educación y cuáles van a ser los contenidos de la educación. Entonces, allí estamos hablando ya de algo distinto. Tú decías algo, Andrea, y quiero preguntarte ahora, que te decían utópica, pero cuando te hablan de que es una utopía, es si es una utopía implementarlo ahora, el año que viene, o si dentro de 50 años algo así va a estar ocurriendo generalizadamente en todas partes. Porque a lo mejor no es que es utópica, sino que es que estás adelantada en el tiempo, porque el camino, el transcurrir en esta materia de educación, luego de que los estados se apropiaron de ella, decía Diego y también Carlos, que antes el Estado no participaba en la educación de la forma obligatoria, monopólica que lo hace ahora. En el futuro yo veo amplísimas cuotas de libertad en materia educativa y en otras materias, con lo que a lo mejor no es que eres utópica, Andrea, sino que es que estás adelantada en el tiempo. No, bueno, también me decían utópica porque, como le podrían haber dicho a Ayn Rand en su oportunidad, bueno, pero es que me estás hablando dentro de una sociedad con seres racionales y todavía no hemos llegado a ese punto o tal vez nunca lleguemos a ese punto. Entonces es una forma de descreer de las virtudes del ser humano, porque ciertamente tiene vicios, uno no es ingenuo al respecto,
pero tiene muchas virtudes y quiero rescatar esta última parte de la que hablaba Diego. Los liberales no se olvidan de promover esa parte de solidaridad, de esa parte de la caridad, porque nuevamente no todos van a estar en las mejores circunstancias como para acceder a la educación privada, y cuando vas para eliminar los vouchers o eliminar esos subsidios controlados y razonados, ¿no? Pero entonces la idea es, y eso lo ha trabajado Martín Krause y Venegas Lynch, hijo, que aquí ha hablado Diego, la idea es promover en el ser humano con educación no formal, con schooling nuevamente, de otro modo, con cultura, etcétera, etcétera, la solidaridad y la caridad dentro del individuo, ¿no? Que eso es posible y eso es deseable, porque al fin y al cabo también me interesa no solamente estar bien yo, sino el que está al lado mío también me interesa, rescatando a Adam Smith, ¿no? Es un tema de interés también, de que hay incentivos, de estar bien yo solamente en esta casa mientras todo el país se esté incendiando. No, evidentemente no. Es un tema de incentivos. Y rescato un poco eso que acabas de comentar, Antonio. Es que, claro, me han llamado utópica porque aquí la gente se ha olvidado que en el surgimiento del derecho, en el surgimiento de muchas disciplinas, muchas áreas, todo comenzó por manos privadas, y que lamentablemente la excepción, el fenómeno, la publicización fue en el siglo XX. Antes todo eran soluciones privadas, pero lo que pasa es que aquí se han olvidado de eso. Los bancos centrales son un fenómeno relativamente reciente. Antes existía banca privada comercial emitiendo monedas. La moneda de curso legal forzoso es una excepción en la historia de la humanidad. Es un tema de retomar esa parte histórica. Es interesante porque no concebimos una forma distinta que no sea el Estado solucionando estos problemas, cuando justamente el Estado acaba de meterse ahorita y nos hemos dado cuenta que posiblemente termina generando más problemas de los que existían antes. Y bueno, si queremos una evidencia, o sea, que el Estado se haya metido, vamos a poner una etapa histórica, que en la Prusia imperial o luego en Weimar o con Hitler, que el Estado se meta a enseñar, a educar a los niños alemanes. Bueno, llevó a Alemania a 4 guerras mundiales, donde murieron millones de personas porque le lavaron el cerebro. O en la educación en los países del bloque socialista. O sea, a lo mejor no es la mejor solución esa que todos vemos como, como la normal, sin pensar, imaginar o tener en cuenta de que no era así y que necesariamente no es así, y mucho peor que posiblemente esa educación estatal sea tan riesgosa y tan peligrosa que no vale la pena intentarla. A mí hay un tema que ustedes no han sacado a relucir y que yo quiero traerlo a colación, que es si hay libertad de las familias en educación y el Estado, bueno, que se encargue, Andrea insiste, provisionalmente de el financiamiento a través de estas subvenciones a la familia, para que todo el mundo pueda tener acceso a la educación que decida, no una educación dirigida. ¿Cómo queda el tema de las certificaciones de los niños en cuanto a su aprendizaje y en cuanto a las posibilidades de ingresar a niveles superiores de estudio? Porque si los cheques escolares terminan desmantelando el sistema, el monopólico estatal, entonces tendría que aparecer también alguna forma de certificaciones independientes, privadas a los niños. Anderson. Sí, sí, yo quisiera tomar la batuta ahorita de primero, porque, bueno, justo en 5 minutos tendré que ir saliendo porque tengo un compromiso. Entonces, a mí Oye, sí me estamos gustaría terminando, ya estamos abordar, terminando también. Tenemos para conversar varias veces. sí, todas las veces que usted me invite, cuente con eso, profesor. Yo diría, ¿no? El, yo lo que pienso en ese sentido sobre la certificación es que, o sea, es inevitable no recurrir al Estado en ese sentido, pero a mí no se me ocurre otra forma, ¿no?
pero sí que existan algunos estándares, por lo menos base, ¿no? Que puedan dar fe de que tales certificaciones cumplen con unos mínimos requeridos, ¿no? No solo que tú sepas leer y escribir, ¿no? Sino si tú, por ejemplo, aspiras a ingresar a una universidad para estudiar alguna ingeniería, porque sientes vocación por la construcción y demás, tú tienes, o sea, la certificación educativa privada tuya tiene que demostrar que pues que al menos tienes un conocimiento mínimo de matemática, ¿no? De algoritmos, de funciones en general. Y claro, eso hoy en día se resuelve muy sencillo con las notas, ¿no? Dame tus notas para ver las notas de la escuela, pública o privada, para ver qué es lo que has visto y cuánto sacaste, cómo te fue. Pero si no hubiese ese sistema digamos ya, trascendiendo el sistema de escuelas públicas o privadas, imaginando un escenario donde el homeschooling, por ejemplo, es mayoritario o en proporción importante con respecto a planteles educativos, eh, pues sí, tiene que existir algún estándar base, ¿no? O sea, que pueda, a mí no se me ocurre quién más, o sea, yo no sé si pensar a lo mejor en certificadoras privadas, así como hay agencias calificadoras de riesgo que son privadas, bueno, agencias, certificadoras de calidad educativa privadas. ¿Por qué no, no? O sea, para no dejarle esa tarea al Estado, que tengan que verificar como, ok, durante 5 6 7 8 9 10 años, este chico o esta chica, pues estuvo formándose, instruyéndose en tal y tal tema, en tales y tales áreas, con tales y tales metodologías, y yo veo, según análisis que yo hago como agencia, que puede cumplir entonces con lo que se requiere para, pues, desarrollarse exitosamente en una universidad, ¿no? Entonces, no sé, ahí sí admito que tengo un poquito el limbo, porque yo pienso, bueno, pueden haber agencias privadas, sí, en efecto, pero también a lo mejor en algún punto, Mm, pues, ¿quién las regula, no? Entonces, inevitablemente el Estado es el que va a estar detrás ahí de las agencias, ¿no? Entonces Fíjate caemos como al ratón al perro que se muerde la cola. a menos de que se verifique con evaluaciones a los niños, a los estudiantes, y haya competencia entre diferentes empresas privadas, independientes o organizaciones, no tienen por qué ser empresarias, puede ser organizaciones de los mismos maestros, o exámenes de admisión en escuelas, universidades, que se le hagan a los niños. De hecho, es algo bastante común en muchos lugares, Anderson. No creas que es tan complicado conseguir estos ejemplos de certificaciones privadas, es decir, no estatales, sino al alumno directamente. Eh, pero es un tema que entonces tendría que salir a relucir y que venir a configurar todo este nuevo esquema educativo, por lo que estamos hablando, se podría terminar en un esquema al margen del Estado. Sí, Eh, bueno, Claro. no, no, los escucho, los escucho. Mira, María José quería decir algo. Adelante, María José. Bueno, creo que siguiendo un poco la línea que tú estabas comentando, Anderson, es un tema de dejar un poco al lado el protagonismo que tiene el Estado como único eh, actor principal o fundamental en el tema de lo que es brindar educación. Yo creo que el Estado debería ir disminuyendo su papel protagónico en la prestación del servicio de la educación, porque lo veo como un servicio más que como un derecho que debería garantizar el Estado y más quizás como un ente que pueda, a ver, quizás corregir o brindar ciertos apoyos en momentos puntuales y necesarios, pero no como el ente rector que debería pues tener todo el control como lo es actualmente. El papel protagónico del Estado definitivamente tiene que disminuir y a la medida que disminuya, pues indudablemente darle paso cada vez más al particular y al privado en que pueda desarrollarse en libre competencia y que tanto pues ofertantes como demandantes puedan hacer las apuestas correspondientes y que todo se defina a través de ensayo y error. Yo creo que el papel de un Estado controlador
nos ha causado más efectos negativos que positivos. Y yo creo que este es un fenómeno que se está dando pues muy evidente en lo que es el brote que hemos estudiado en un Estado de Derecho, como son la educación libre, el tema de tareas dirigidas o centros pedagógicos que hemos manifestado. Evidentemente las personas están buscando otra alternativa que no es la educación pública, y yo creo que ya el dinero hasta cierto punto es un tema, o el tema del financiamiento es un recurso secundario cuando vemos que las personas prefieren pagar, así sean $1, $2, $3, $5, lo que sea, en vez de tener o de priorizar el acceso a la educación pública, porque saben que allí no van a tener ningún resultado positivo. Las personas prefieren pues tomar de su dinero e invertir en la educación, porque también lo ven como una herramienta de movilidad social y saben que es una inversión más que un gasto, y las personas realmente prefieren pagar por una educación de calidad que invertir su tiempo en una educación pública que quizás la única ventaja que brinda es un certificado avalado por los entes gubernamentales competentes, pero más allá de eso, saben que en comparación a la que puede ser una tarea dirigida o inclusive a un colegio pues privado en los términos que tenemos en Venezuela, está en total desventaja. Y a pesar de ser pública, ellos saben que tienen un gasto asociado y la gratuidad ya no es un tema que los incentive, sino es como una última alternativa. Mire, Más que todo mi intervención está orientada a ello. está saliendo un tema interesante, porque una de las visiones de ese intervencionismo estatal en esta materia es que las familias, las personas, las madres, no se preocuparían por la educación de sus hijos. Y que entonces por eso es que viene el Estado a hacerla obligatoria, fíjese, obligatoria, gratuita, pero primero obligatoria. Y además, bueno, entonces impuesta por el Estado. Es partiendo de que las mamás, de que los papás, de que la familia no les interesa. No les interesa la educación porque de sus hijos. Y yo no estoy tan claro de que eso sea así. Incluso de las investigaciones, no solamente aquí en Venezuela, sino que se han hecho, se ve que los más pobres están buscando la forma de salirse de este sistema estatal, que normalmente es bastante deficiente, cuando no totalmente deformador, no solo en Venezuela, sino en otras partes. O sea, que esto es un fenómeno mundial. Entonces, ya vamos a terminar, y la verdad es que yo siento que tocamos muchos temas y que no hemos concluido ni cerrado en ninguno. Y eso es lo que más me gusta de todo esto. Así que lo que voy a hacer es darle unos minutos a cada uno para que me dé su conclusión y me diga en especial, ¿le parece buena, mala esta política de cheques escolares? En Venezuela, en la Venezuela de hoy, podríamos probarlo. ¿Cómo lo ven? ¿Una prueba piloto? ¿O simplemente lo desechamos porque es privatizar y Sí, liberalizar? Eso más bien es bueno, no tiene nada que ver con la gratuidad. O sea, denme su opinión. yo quisiera Cheques comenzar, escolares, profesor. ¿buena o mala política? Quisiera comenzar yo, bueno, para poder, pues, no Dale, para terminar que te puedas retirar de tranquilo, forma dale. así. Yo creo que sí, es muy viable y es no solo muy viable, sino muy beneficioso para todos los actores involucrados en el proceso educativo. Para las familias, para los padres, porque van a tener satisfacción de que sus hijos, de que primero van a tener libertad para escoger dónde van a educar a sus hijos y tener garantía de que puedan ser bien instruidos. Para los muchachos, porque van a tener, o sea, los estudiantes, digo, porque van a tener también no solo, pues digamos, mayor garantía de calidad académica si pueden escoger el colegio donde quieran, sino también libertad de poder cambiarse en caso de que por alguna u otra razón de la misma dinámica diaria, a lo mejor no se sientan totalmente cómodos, ¿no? Y que no sea traumático ese cambio en términos financieros, en términos económicos. Y para las maestras y los maestros, los profesores, los educadores en general, porque significa que el colegio siempre le va a estar entrando dinero, ¿no? Siempre. Eso quiere decir que puede haber mejores sueldos, mejores pagos, mejores remuneraciones para el personal docente. Y eso
pues hay que decirlo, es un incentivo que no tiene nada de malo. El fin de lucro en la educación no tiene nada de malo. De algo tienen que vivir los profesores, los educadores, ¿no? Más bien negar y que no puedan, que ellos no puedan percibir una remuneración justa es lo que está pasando ahorita y hay que ver el desastre que hay en ese sentido, ¿no? Yo lo veo aplicable, sin embargo, sí creo que tiene que aplicarse una suerte de piloto, tiene que ponerse en prueba. Yo lo haría inicialmente en algún municipio pequeño del país, en algún municipio, digamos, durante un lapso de, puede ser un año escolar completo, puede ser menos, puede ser a lo mejor un lapso nada más de los 3 que tiene el año escolar, en un municipio pequeño donde tal vez hayan pues pocas escuelas, a lo mejor alguna parroquia específica se escoge, o se escogen varias parroquias específicas donde haya pocas escuelas, 2, 3, ¿no? Y que se implemente un sistema de, ok, vamos a darle el voucher a estas familias por este año escolar o por este lapso y ver si cambian de escuela, si se mantienen, cómo les va. Hacemos, o sea, se tiene que hacer un monitoreo permanente también del desarrollo, no solo pues del manejo del dinero, sino de la gestión educativa que se esté haciendo sobre ese niño o sobre esa niña, ¿no? Sobre el estudiante, mejor para ponerlo en términos genéricos, ¿no? Y con base en lo que demuestra ese piloto de si en efecto se logra que las familias tengan libertad, si se logra un apoyo económico importante, pues se puede ir aumentando la escala, ¿no? Yo sí lo veo realizable. Las mayores críticas de gente que dice que es que Venezuela no está lista para eso, porque eso sería muy complicado. Ajá, pero ¿de qué complicaciones hablamos? Es un tema. Creo que se congeló o fui yo. Sí, no, se congeló. Pero bueno, la idea de Anderson quedó bastante clara. Me gustaría escucharte, Carlos. Seguimos, Diego, María José, y cierras tú, Andrea. Bueno, en mi caso voy muy en la línea de Anderson. Yo creo que en Venezuela tendremos que aplicar una prueba piloto para ir probando, ¿no? Como decía María José en su intervención, hay que ir ensayo de error. Entonces, yo creo que primero, pues, es eso, comenzar con una prueba piloto. Yo creo que puede ser una buena medida que puede resultar en Venezuela, y esto ya como eh, adelantando los resultados, ¿no? Y quizás ahí también aclarar que no solamente sería una buena política para el país, sino que sería hasta novedosa, porque si eso aquí en Venezuela, por ejemplo, nunca lo hemos aplicado, entonces no perdemos nada con probar para ver qué tal nos va. Vale. Eh, Tiene sentido ir ensayando y probando. ¿Tú qué decías, Diego? A ver, yo, igual que la profesora Andrea, creo que el sistema de voucher sería eh, una técnica, la aplicación de un sistema transitorio cuyo fin debería ser eh, sacar por completo al Estado de la educación, ¿no? Entonces, todo aquello que lleve a que lo podamos limitar, sacarlo de la vida de las personas, por supuesto que voy a apoyarlo. Lástima que a Anderson se le cayó la conexión, pero cuando él hablaba de las certificaciones, que eso le hacía un poco de ruido, que le preocupaba, no creo que sea una preocupación, creo que eso se le puede dejar tranquilamente al mercado, que para la gente que escucha la palabra mercado y pega un grito al cielo, porque lo han en muchos discursos lo han mal puesto. El mercado no es otra cosa que nosotros mismos intercambiando títulos de propiedad para poder satisfacer nuestras necesidades. El mercado va a generar estas instituciones que van a dar certificaciones, lo decía Rothbard, lo decía el propio profesor que ya mencioné, Zanetti. De hecho, si no estoy mal, creo que es el profesor, él es chileno, de apellido Rojas, no me acuerdo ahorita si es Mauricio Rojas. Él habla acerca de cómo hay en Suiza, si no me equivoco, un sistema donde ya Suecia. es en Suecia, donde ya existen estas instituciones, estas casas que se han creado para dar certificados.
Y yo creo que eso va a surgir inevitablemente, donde haya esa necesidad va a surgir una manera de atenderla necesariamente. Entonces, con total tranquilidad en ese caso. Y bueno, vuelvo y termino con lo que empecé. Puede o debe ser, nada debe ser más libre que la educación misma. Si la educación no tiene libertad, no es educación realmente. Y hay que preguntarse, para las personas que todavía dudan, hay una frase de una autora, ella es Isabel Peterson, quien dice que, voy a citarla, dice, no es la libertad escolar al menos tan importante como la libertad de prensa. Y mucha gente sale aguerrida y defiende la libertad de prensa porque allí están las ideas que se transmiten y por allí se pueden exponer críticas. Bueno, y la educación no es también igual de importante. Tienes toda la razón. O sea, un monopolio en prensa estatal sería algo que nadie aceptaría. Pero un monopolio en educación, sí. Y qué contradictorio. Interesante, interesante tu visión. No hay nada que deba ser más libre que la educación. Si no, no sería educación, sería otra cosa. De hecho, es otra cosa. Adoctrinamiento. María José, ¿algún comentario final? Sí, yo creo que ya nosotros desde un Estado de Derecho hemos estudiado el fenómeno de libertad educativa y cómo realmente el ensayo y error ha funcionado de manera exitosa. Sin embargo, estamos en una transición de hacerlo de forma masiva, quizás con una intervención limitada del Estado, pero siempre dándole el protagonismo pues a los padres y a los benefactores, entre comillas, del sistema educativo. Indudablemente, cuando los padres, los representantes y los estudiantes tienen el poder en sus manos de decidir, pues es una herramienta súper importante en que una vez prueban ese sabor de libertad, no quieren regresar al adoctrinamiento y al control total del Estado. Yo creo que esa es mi reflexión final. Una vez que se vive libre, pues la mano protectora, entre comillas, y benefactor del Estado es algo que no se vuelve a querer porque sencillamente te das Eh, cuenta que es un tema de control social es opresiva, y no es benefactora. y no es un recurso que te brinda libertad, sino que más bien te la resta y en caso pues muy extremos te la arrebata totalmente. Interesante, María José. Y bueno, Andrea, cierro contigo, que me imagino que en esta conversación no te sentiste como cuando hablabas con los profesores de derechos humanos tradicionales, porque yo creo que hay bastante consenso en la necesidad de cambios drásticos, aunque se comience paulatinamente hacia esa liberalización en esta materia. Definitivamente, sí. Yo ya el próximo año cumplo 20 años dando clases a nivel de universitario. Y claro, hace 19 años, hace 15 años, hablar de estos temas era totalmente disruptivo, los descolocaba y no tenía quórum. Pero ahorita hoy me siento como en un salón de clase porque evidentemente pues hay una diferencia de edad. También somos más contemporáneos, evidentemente. Y es como si estuviera frente a estudiantes que la tienen clara, ¿no? Y están como un poco más abiertos a discutir. Evidentemente no siempre vamos a estar de acuerdo. De hecho, algunos de nosotros estamos más hacia un extremo y otros más hacia el centro. Y eso está bien porque estamos hablando de un tema que no es común hablarlo. Y sí, ciertamente te respondo, Antonio, es un salón completamente distinto y lo agradezco profundamente. Eso significa que hay cambios, ¿no? Y ya para no repetirme y suscribir gran parte de lo que han dicho todos los demás,
yo sí quisiera decir esto, ¿no? Venezuela está preparada para los vouchers escolares. Yo diría, para algo más amplio, ¿Venezuela está preparada? Yo pienso que sí, lo hemos estado desde hace tiempo, porque nosotros mismos, ante la hipertrofia del Estado y el Estado que luego se ha convertido en otra cosa, el Estado ausente también, y eso se agradece, nos ha impulsado a nosotros los venezolanos a buscar nuestras propias respuestas privadas. El dólar no empezó como Trata que lo moneda escriba. de circulación Y las por ratas quedaron decisión la del cara. Estado, sino fue por decisión nuestra, ¿no? Fue en la práctica, eso ocurrió espontáneamente. Con el tema de seguridad, que la inseguridad fue una política de Estado, nosotros hemos buscado nuestras propias soluciones. Ante la desidia en algunas áreas, nosotros hemos buscado nuestras propias respuestas privadas. Es mostrarle al ciudadano promedio, al venezolano promedio, que no le temas a lo que ha venido haciendo en los últimos años. Nosotros nos hemos venido encargando nosotros mismos de nuestro propio proyecto de vida ante la desaparición del Estado, porque se ha ocupado de otra cosa, ¿no? De mantenerse en el poder, que ese ha sido su objetivo, ¿no? Y aquí sí le respondo un poquito a Carlos, antes de hablar de esos tratados internacionales que han sido nefastos para la idea de lo que debe ser un Estado. Yo incluso como liberal no me gusta hablar ya incluso de Estado limitado, sino de Estado abstencionista. El Estado solamente se tiene que encargar de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, más nada, no tiene que garantizar más nada. Entonces, teniendo esa idea y teniendo claro que nosotros estamos en la capacidad de proveernos nuestras propias respuestas privadas, pues algunas dudas de las que hablaba Anderson, pues se van diluyendo, ¿no? Porque en la medida en que presentas propuestas, en esa medida se van buscando y consiguiendo nuevas soluciones. La respuesta nunca va a ser del Estado, y ya creo que hemos superado eso. Entonces, tal vez esta discusión ha sido justamente eso, ya la respuesta no va a ser el Estado, sino somos nosotros mismos. Mira, y uno no puede plantearse todas las preguntas y buscar todas las soluciones antes. Hay que ir y como no las conseguimos, entonces desechar el transitar por el camino que nos va a llevar a enfrentarnos a tener que resolver esas preguntas que no imaginamos soluciones. Hay que arrancar en el camino y seguramente van a salir soluciones muy eficientes. Las que no sean tan eficientes seguramente serán abandonadas en ese proceso de ensayo y error, con lo que, aunque no tengamos una certeza y un panorama claro, un plan absoluto de todo lo que va a venir, de los problemas que vamos a enfrentar y de las soluciones que vamos a dar, lo mejor es comenzar a recorrer el camino hacia esa mayor cuota de libertad en este ámbito educativo, pero en todos aplica por igual, lo acabamos de ver. Y ya esas soluciones irán saliendo de la creatividad, de la imaginación de la gente, del potencial creador de la gente. Así que me quedo con esa conclusión. Mire, les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco muchísimo que hayan dado sus ideas acá. Y la verdad es que hoy sí fue disruptivo esto de los viernes de disrupción. Así que yo quedo de lo más contento. Gracias a todos. Y bueno, amigos, viernes de disrupción, estamos hablando de cosas interesantes. Así que pronto nos volvemos a ver. Un abrazo, que estén bien. Chao.